Andrés, llevas prácticamente viviendo 1 año y medio en París. ¿Cómo es la vida aquí? ¿Es muy diferente a la de Madrid? Sí, yo diría que sí, porque es una cultura distinta, es una ciudad bastante diferente, ¿no? La cultura francesa no tiene nada que ver con la española, bueno, sobre todo la de parisina, ¿no? Es una ciudad bastante cerrada, no es lo mismo París que el resto de Francia, son más abiertos. Y la vida aquí, bueno, pues bastante agobiante, porque hay mucho tránsito, luego bueno, tú has podido, cuando has venido aquí has visto una huelga y hay muchas huelgas, pero bueno, en general bien, ¿no? Al final cuando vives en una ciudad por tu trabajo que te gusta, no lo puedes ver un problema, sino una oportunidad, ¿no? ¿Y tu familia qué te dijo cuando les dijiste que un medio tan importante como la cadena SER te enviaba como corresponsal a París? Bueno, también el AS, o sea, son las dos, el AS y la cadena SER. Bueno, orgullo, ¿no? Yo creo que es algo por lo que cuando empiezas a hacer estas cosas sueñas con conseguir. Y mis padres, bueno, al final yo creo que también es importante que tu familia te apoye y por supuesto que lo apoyaron desde el primer momento y estuvieron, bueno, muy orgullosos, ¿no? De que alguien que sigue sus sueños, sus metas, lo consiga, que no siempre se consigue porque ese discurso de si te esfuerzas al final llega la recompensa, no llega siempre, pero bueno, al final una suerte, ¿no? Estar aquí cumpliendo una meta. Y entre todas las ligas del mundo, ¿por qué decidiste especializarte en la francesa? Bueno, fue un proceso casi natural porque yo de pequeño, bueno, mi padre es muy del Madrid y veíamos 3 partidos del Madrid y en aquella época me gustaba mucho Morientes y bueno, en 2004 Morientes se marcha al Mónaco cedido y cuando se marcha al Mónaco cedido, la casualidad de que el Mónaco se enfrenta al Madrid, ¿no? Entonces yo no seguía el fútbol, tenía 6 años, pero sí veíamos los partidos del Madrid y bueno, nos dimos esa eliminatoria, Morientes mete tanto en el Bernabéu como en Mónaco mete gol. Ese Mónaco llega a la final que pierde ante el Oporto Mourinho y después llega el Lyon de Juninho Pernambucano, ¿no? Que era un equipo espectacular, cuando iba al Madrid a jugar ahí siempre perdía y me entró la curiosidad de, bueno, el Madrid pierde siempre ante los equipos francos, en esa época, no siempre, pero en esa época perdía y luego llegó la Liga Francesa, creo que echaba un partido a las 9 los domingos, Canal Plus, España, que teníamos, lo veía alguna vez, y luego llegó a Gol Televisión, ya cuando tengo un poco más de conciencia, pero veía un partido por jornada, ¿no? Entonces luego ya llega Twitter en 2010, un poco antes, pero en 2010 llega una proliferación de perfiles de gente que sigue el fútbol. Yo cuando llegué a Twitter, bueno, empecé a hablar de fútbol internacional, pero me doy cuenta de que hay un nivel bestial de competencia y decido, pues bueno, veo que no hay mucha gente que sigue la Liga Francesa, yo la seguía y comentaba partidos, y digo, pues bueno, voy a empezar a intentar a acercar un poquito más esta competición porque nadie la sigue, y de ahí hasta aquí, ¿no? O sea, es un proceso natural, más o menos. En 2019 publicas tu primer libro y único. ¿Cómo te surge la idea y cuándo? Bueno, fue una propuesta de la editorial porque, bueno, vieron mi perfil, que les molaba, tal, y me propusieron, bueno, yo estaba estudiando en la universidad, y me propusieron el libro y dije, bueno, ¿por qué no? No hay un libro de fútbol francés en español y creo que podía servir de utilidad a gente que no tiene la concepción del campeonato, no se ha acercado a ese fútbol y para que se acercara un poco más, ¿no? Entonces, creo que fueron 9-10 meses, ¿no? Yo había días en clase que, con perdón si lo está escuchando el profesor de asignatura, pero yo había días en clase en los que escribo el libro porque no me da el tiempo, o sea, tenía que estudiar, hacer el libro, ver fútbol, salir, o sea, era explotar el tiempo al máximo. Y se dice que actualmente es muy difícil llegar a trabajar en el periodismo deportivo. ¿Qué consejo le darías tú a los estudiantes para triunfar en este mundo? Bueno, yo no sé si soy alguien para dar consejos porque no sé si al final cada persona es distinta a otra, pero yo les diría que, bueno, yo creo que la especialización es buena, o sea, igual que yo me he especializado en fútbol francés, el que quiera especializarse en el derecho europeo, yo sé, me da igual, cualquier cosa específica, o sea, que lo haga y que intente ser el mejor en lo suyo, ¿no? Porque al final abunda mucha gente que intenta llegar a todo. Yo creo que eso es un problema, entre comillas, del periodismo, que es verdad que se dice que el periodista tiene que abarcarlo todo, pero no sé, yo a mí cuando veo a un periodista hablar de la Liga Francesa, me gusta que esté, por lo menos, que tenga conocimiento, no que haga una crónica de un partido sin saber el contexto previo, ¿no? Entonces yo creo que al final hay que diversificar, hay muchas ramas, es verdad que el periodismo se supone que antes era un perfil global, pero ahora yo creo que con las nuevas tecnologías todo el mundo tiene alcance a todo tipo de información, pero que se especialicen en lo que más les gusta, igual que cuando tú coges periodismo es porque es lo que más te apasiona, pero que se especialicen en lo que más les gusta y que ahí intenten ser el mejor.
que sea el mejor, que se levanten y se informen, que busquen cosas, fuentes, tal, y que intenten ser el mejor en ese apartado específico, porque al final es cuando yo creo que es mejor la calidad que la cantidad, ¿no? Sí. ¿Consideras que esta nueva generación de periodistas deportivos que está saliendo, en la que tú te incluyes, es compatible con la anterior? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que al final se puede hacer ¿cómo decirlo? Una mezcla, ¿no?, de ambos perfiles, ¿no? El periodista de toda la vida, que por lo menos que ha estado en el barro, ¿no?, que ha estado en todos, ha vivido la época en la que no había internet y la que has tenido que buscarte la vida como fuera. Y luego el perfil moderno, ¿no?, que ya se adapta un poco más a las nuevas tecnologías, ¿no?, como Twitch, Twitter, YouTube. Creo que al final se está viendo, ¿no? Se está viendo un poco que al final son compatibles, ¿no? No hay que consumir una cosa para eliminar la otra. Yo creo que al final pueden ser compatibles ambos perfiles, ¿no?, en el periodismo. Una pregunta que quería hacerte es: ¿por qué crees que esta nueva generación de periodistas no se está atreviendo a decir de qué equipo son realmente? Porque siempre dicen que no son de ningún equipo o que no lo quieren decir. ¿Por qué crees que está pasando esto? Bueno, primero por el linchamiento que hay en redes. Si tú dices que es un equipo... Si yo digo que soy del Madrid y opino del Barça, mi opinión no vale porque soy del Madrid. Entonces yo creo que al final hay un miedo, entre comillas, a decir de qué equipo eres por ese hecho. Luego el periodista no tiene que ser neutral, tiene que ser, bueno, objetivo en la medida de lo posible, porque para mí la objetividad es muy difícil de alcanzar. O sea, todo el mundo cuando hace algo, una noticia, o bueno, más una crónica, una noticia, al final ve una cosa, y el fútbol no es algo empírico. O sea, el fútbol es, bueno, sí, empírico en el resultado, es decir, ha caído el partido 0, eso sí que es irrefutable. Pero luego para decir quién ha jugado mejor o qué ha pasado, o quién ha merecido más ganar, ahí hay subjetividad. O sea, pero bueno, entonces yo creo que un poco de todo, ¿no? Pero bueno, para acabar lo he dicho, en las redes sociales, si tú dices que eres del Barça o viceversa, o del Madrid, y opinas del Barça y dices algo malo del Barça porque está pasando, no puedes porque eres del Madrid. O sea, es algo así. Respecto a lo que decías antes, que a ti te gustan los análisis más sofisticados, ¿no crees que en los últimos años se está viendo una excesiva, por algo decir, tecnificación del fútbol? Porque vemos muchas veces que se tecnifica demasiado lo que es el fútbol en sí. Sí, al final el fútbol es improvisación, el fútbol no es... el análisis táctico te puede servir de... Bueno, pues para intentar explicar por qué se ha acercado la victoria en un equipo, pero al final una jugada la única pizarra que hay en el fútbol para mí es el balón parado. Está muy bien hacer un análisis de salida 3-4-3 en rombo, triangulitos y tal, que está bien porque te acerca también un poco a ver cómo es el análisis del fútbol, pero el fútbol es improvisación. Un jugador de fútbol en la cabeza, cuando toca la bola, no tiene en mente si está el rival replegado con 5 defensas o no. Eso sí es verdad que el posicionamiento del campo le puede ayudar a llegar a su objetivo, que obviamente es el de marcar un gol, porque al final todo el equipo juegan para marcar gol y para ganar. Pero creo que sí es verdad que a veces para el espectador medio tecnificar todo, incluso una jugada de gol, me parece que es casi sobredimensionar el fútbol. Y no es algo que haya que sobredimensionar, el fútbol es muy simple. Me gustaría conocer cuáles fueron tus referentes en el mundo del periodismo deportivo. Bueno, hay dos fundamentales, que son Maldini y Axel Torres, porque son dos personas que durante mi infancia me acercan a mí más al gusanillo de seguir el fútbol internacional, ¿no? De ser un poco los raros, ¿no? En un país en el que no se consumía mucho fútbol internacional. Y luego ahora también Miguel Quintana, ¿no? Me parece que, bueno, además de ser un gran amigo, Miguel Quintana es un referente de cómo me gustaría a mí hacer un programa de radio o comunicar. Creo que no se mete en polémicas nunca, intenta explicar el partido con la mayor objetividad posible, es educado, ayuda a la gente, tiene una humildad que para mí es también fundamental, un perfil así, que ya es una persona muy conocida en España, pero no pierde su esencia. Entonces yo creo de perfiles modernos ellos, Miguel Quintana, y perfiles más tradicionales, Maldini y Axel Torres. Tú no estudiaste periodismo, sino Derecho y ADE, y lo que me gustaría saber es cómo compatibilizabas el trabajo de periodista con tus estudios. Bueno, a ver, yo cuando empiezo la carrera no tengo trabajo, o sea, en periodismo. Yo hablaba en Twitter de fútbol, colaboraba con webs donde hablaba de fútbol francés, sin recibir un euro, estuve muchos años sin recibir un euro, también radios online.
pero no era algo fácil, o sea, claro, yo tenía un examen el jueves de, yo qué sé, Derecho Comunitario, y el miércoles veía Champions, o sea, me da igual que tuviera el examen, no era fácil, pero sí es verdad que me organicé bien. Luego también el hecho de estar creciendo en Twitter me ayudó a abrirme las puertas, porque yo sin Twitter no estaría ahora donde estoy. Creo que las redes sociales han sido un impulso para mucha gente, incluido yo, pero bueno, era muy difícil, o sea, había que hacer un planning. Yo el lunes me levantaba ya con un planning, intentaba cuadrarlo con horas de estudio, yo qué sé, ir a hacer deporte o salir con los colegas, pero no fue fácil. En 2020 tú decides abrirte un canal de YouTube, como están haciendo muchos de estos nuevos periodistas, pero 2 años después decides dejarlo. ¿Por qué tomas esta decisión y si en algún momento piensas en retomar el canal? Sí, lo he pensado, pero bueno, al final era un agotamiento físico y mental muy grande, ¿no? Hacer un canal de YouTube solo con muy pocos medios era muy difícil, te añadía una carga de trabajo adicional muy grande y no tuve ese efecto deseado, ¿no? Al principio iba muy bien, en la pandemia hubo picos de muy buenos resultados, pero hubo un momento en el que yo decía no puedo dar más de sí, ¿no? Porque mentalmente no podía, porque acababa la jornada, tenía que hacer la crónica, luego antes de dormir tenía que hacer un vídeo, me privaba de otras cosas y no me da ese beneficio, ¿no? Al principio verdad que lo hacía por hobby, pero llega un momento que ya quieres dar ese salto, que no tiene que hacer ser así, porque al final uno que se hace un canal de YouTube, obviamente lo hace para monetizar, pero también para intentar estar cómodo, y yo no sentía que estaba cómodo en un momento determinado. Según he podido saber, en un tramo de tu etapa escolar sufriste acoso, y lo que me gustaría saber es qué les recomendarías a los niños que hiciesen ante esta situación, los que están sufriendo. Bueno, lo primero que tiene que hacer, bueno, no sé si soy alguien para dar consejos a nadie, a la gente, pero lo primero que tiene que hacer la persona que sufre el acoso es comunicarlo, que no tenga miedo, que no considere que es un fracaso sufrir acoso, porque no es un fracaso, los fracasados son los que lo hacen. En segundo lugar, si no tiene el apoyo del colegio, irse de ahí, porque es verdad que tendría que ser al revés, tendría que irse el sinvergüenza que hace acoso, pero no se va porque el colegio lo ve como un problema de niños hasta que se muere o se suicida el chaval, y luego ya actúan, o sea, antes no, luego sí. Y lo tercero, que intente hablar con gente de su entorno, de su familia, un psicólogo incluso, para que no se hunda, porque al final sufrir acoso es algo que no le afecta igual a todas las personas. Yo por suerte salí de esa situación, hay mucha gente que no se recupera y es una pena, pero y también que el colegio que implicado que cambie ya, ¿no? Que no sea un problema de niños y que asuma las consecuencias de tener en su colegio ya sea uno, porque los que callan también son cómplices del acoso, no solo el que hace el acto directo, los que lo hacen indirectamente también son cómplices. Entonces yo le daría ese consejo si alguien puede ayudarle. ¿Tú crees que la sociedad está haciendo suficiente en este tema? Porque en los últimos años la salud mental se está hablando más de ella, pero sin embargo siguen ocurriendo estos problemas y, como tú bien dices, los colegios muchas veces no actúan debidamente. Bueno, en mi época, entre comillas, que no fue hace mucho, no había nada. O sea, había un día, era postureo, había un día mundial del acoso y no se hacía nada. También yo creo que depende un poco de los colegios, ¿no? Hay colegios que están bien concienciados, no voy a generalizar porque no todos los colegios actúan igual, pero hay un problema gigante, el acoso sigue existiendo, los colegios siguen siendo también cómplices, porque el colegio que no actúa creo que también es cómplice, pero sí es verdad que se ha erradicado un poco, ¿no? Ahora también tenemos por así decirlo, organizaciones que se dedican a ayudar al niño, hay un teléfono también específico para el bullying. Entonces yo creo que se está cambiando un poco la percepción, pero va a seguir existiendo hasta que no se tomen consecuencias, no digo radicales, pero severas, porque un chaval de 15 años que hace acoso, porque es menor, no puede ir a un centro o a la cárcel. Eso tendría que estar ya regulado penalmente y no se regula penalmente. Y hablando de valores, ¿qué valores crees que transmite el fútbol? Porque siempre se dice que es un juego muy colectivo, pero me gustaría conocer tu opinión acerca del tema. Bueno, yo creo que transmite muchos sentimientos, ¿no? Primero emoción, segundo pasión en el buen sentido obviamente, tercero armonía y amistad, ¿no? Yo creo que al final mucha gente se reúne para olvidar sus problemas. El fútbol también es un canalizador de problemas, cuando estás triste y ves a tu equipo ganar te cambia por lo menos la percepción. También sirve para cualquier plan, para ver un partido es bienvenido para estar entre amigos, y yo creo que si se utiliza bien es una herramienta también
para concienciar a mucha gente, ¿no? Política también ha sido utilizada para mal, pero también pues una herramienta para cambiar a muchas personas. Sé que empezaste escribiendo en Twitter, como lo has dicho, pero ¿cómo te surge la idea de escribir en esa red social? Porque en esa época no había tanta gente como ahora. Bueno, yo me creo Twitter, pero no para hablar de fútbol, me lo creo porque me acuerdo que en 2010, creo que era en el Tour de Francia, leían a la gente en directo, yo era muy fan, bueno, yo era muy seguidor del ciclismo y me lo creo para poner el hashtag Tour Televisión Española y a ver si me leían. Luego después de eso, en La Sexta también lo hacían, empezaron ya a poner hashtag para que les leyeran en directo a los espectadores y no sé, empecé a analizar partidos con el hashtag, ¿no? Y dije, bueno, pues ahora empecé a seguir a gente de radio, ¿no? Que yo escuchaba, Marcador Internacional, la Copa América de 2010, con Axel Torres, Raúl Fuentes, etcétera. También el Mundial de Gol, con Axel Torres en 2010. Eso también te empieza a seguir a la gente que está en la tele y tal, y ves que analizan, ¿no? Entonces dices, bueno, pues yo también voy a animarme. Pero fue verdad que en aquella época empezaron a surgir muchos perfiles jóvenes, cambiaron un poco el periodismo desde dentro, ¿no? Y respecto, hablando del fútbol francés, ¿qué equipos con el que más... O sea, ¿cuál es tu equipo favorito en Francia y por qué? Bueno, yo diría que el Marsella, ¿no? Un equipo que me gusta mucho cuando voy allí porque hay una pasión desmesurada por el Marsella. Es una ciudad donde más se respira fútbol en Francia, es un país que no tiene esa cultura del fútbol, no la tiene como en España o Inglaterra, ¿no? Y es un equipo que me encanta y es el único equipo francés que gana una Champions hasta la fecha. Creo que tiene valores con los que me identifico y es mi equipo favorito de Francia. Pero también me gusta, si el Lyon gana la Champions, me alegra por supuesto, si el PSG gana también, bueno, no tanto porque no es ese vínculo, ¿no? de sorpresa, ¿no? De un equipo francés, pero también me alegro, por supuesto. Respecto al PSG que ya has mencionado, ¿qué opinas de estos nuevos clubes de Estado que se están metiendo en el fútbol? ¿Crees que pueden arruinar a los equipos que por algo eran históricos y se habían ganado a base de victorias el dinero que tienen ahora y los títulos? Bueno, yo creo que son equipos que han destrozado el fútbol, la burbuja económica sobre todo. No lo han destrozado para mal, pero creo que han destrozado ahora los traspasos son desorbitados, el dinero que se están pagando ahora por jugadores es exagerado. También es una manera de sport washing, ¿no? De lavar un poco los regímenes autoritarios que son, porque Qatar y Emiratos Árabes, en PSG y City, son dos países que son dictaduras, o sea, no vamos a descubrir ahora la pólvora. Pero bueno, al final también son dos equipos que han instaurado un nuevo régimen en el fútbol, motivan a los históricos y creo que también es buena esa competencia deportiva, ¿no? Y hablando de la Liga Francesa, ¿qué motivos le darías tú a la gente para seguir la Ligue 1? Porque es una liga menos seguida que las 5 grandes ligas. ¿Y qué motivos le darías a la gente tú para...? Pues, bueno, el primero que hay muchos jóvenes talentos en cada partido, o sea, puedes verte un partido que no sea a priori atractivo, pero hay varios talentos que igual en 2-3 años están en un gran equipo de fútbol de Europa. Luego es una liga de ida y vuelta, hay muchas transiciones, no es tan táctica, hay mucho ida y vuelta, creo que también eso favorece el espectáculo. Y tercero, bueno, también están jugando Messi, Neymar y Mbappé, que son dos jugadores que da gusto ver, ¿no? en cualquier competición. Ayer ganó el Balón de Oro Benzema. ¿Cuál crees tú que es el mejor jugador francés de la historia? Bueno, yo no he visto a Platini, no le he visto jugar, no puedo opinar. A Zidane le pillé en sus últimos años. Creo que, bueno, por lo que has representado para el fútbol francés, creo que más por legado Zidane. Yo diría que es Zidane el mejor jugador francés de la historia, seguido de Platini y Benzema. Yo creo que se le puede considerar, después de este Balón de Oro, puede estar perfectamente entre los 3 mejores jugadores franceses de la historia. En invierno se va a celebrar el Mundial de Qatar. Me gustaría conocer tu opinión sobre qué opinas que se celebre en este país. Bueno, al final podemos decir que es una medida, no sé si yo creo corrupta, porque es un país que no respeta los derechos humanos, es un país que no ha habido tradición para el fútbol, pero bueno, no voy a ser hipócrita. Yo creo que al final también Estados Unidos en 2026 va a celebrarse un mundial en Estados Unidos y Estados Unidos ha matado a niños con drones. Entonces no podemos entrar en la hipocresía. Por supuesto que no es un mundial que a mí me parezca agradable, pero tampoco podemos estar diciendo que no se tenga que celebrar ahí. Por supuesto, es una dictadura, es un país que no respeta los derechos humanos. ¿Pero qué país no ha respetado los derechos humanos en los últimos años? Rusia ahora está en conflicto con Ucrania y es otro país que le dieron mundial. Estados Unidos es para mí un estado que ha perpetrado crímenes de guerra absolutos en muchísimos países, no en su país también,
pero fuera de Estados Unidos, que uno mire la historia y que mire cuántos civiles han muerto a causa de Estados Unidos. Entonces, por supuesto, no podemos estar criticando que Qatar le haya dado un mundial al Qatar y luego estar aplaudiendo a Estados Unidos. Entonces yo creo que al final aquí hay mucha hipocresía. Por supuesto que es un mundial corrupto por la elección de cómo se surgió todo, el Qatar Gate, pero no voy a entrar en hipocresía porque en 2026 se va a celebrar un mundial también en Estados Unidos. Estados Unidos para mí es un país que también ha matado a muchísima gente, por mucho que se definan como el país de la libertad. Y respecto al Mundial de Qatar, ¿quién crees que son los favoritos para ganarlo, tus 5 favoritos? Bueno, yo creo que hay un primer escalón en el que están Francia y Brasil, luego están Argentina, Alemania y vamos a ver, no sé, quinta favorita, pues no sé si España, porque España no está mal, pero no la veo con dudas en defensa, pero yo diría Francia, Brasil, Argentina, Alemania y luego por ahí podríamos meter igual a Bélgica, ¿no? Y hablando otra vez del PSG, ¿qué te ha parecido de Mbappé? ¿Crees que se ha quedado por presiones, como hemos oído, políticas o simplemente porque el proyecto deportivo le parecía muy bueno? Bueno, yo creo que la presión ha influido, por supuesto, en su decisión final. Estuvo Macron detrás, el club le hizo lo imposible por renovarle. Creo que ha sido política, obviamente, deportivamente hablando. No le van a lograr igual si juegan en la Liga Francesa que si juegan en Madrid, ¿no? O si juegan en un Liverpool o si juegan en un Bayern. Creo que no está en una competición que, si no, por mucho que haga 60 goles en un año en la Ligue 1, si no gana la Champions no le va a dar el Balón de Oro, ¿no? Entonces creo que se ha equivocado. Se está viendo ahora en la prensa que él mismo está reconociendo que se ha equivocado. Pero vamos a ver, él tiene 23 años todavía, tiene una carrera por delante, o sea que creo que puede enmendar ese error. ¿En qué crees que puede mejorar el periodismo deportivo? Porque siempre es muy criticado de que solo buscan los titulares, de que muchas veces las preguntas en ruedas de prensa son muy criticadas. ¿En qué crees que puede mejorar? Bueno, yo creo que al final, si criticamos al periodismo, está bien criticado, pero al final es una empresa. O sea, el periodismo, la empresa, el periódico, lo que mira, analiza es cuántos clics le va a dar. O sea, cuanto más clics haya, más beneficio le da, ¿no? Eso es una visión, verdad, que se podría combinar un poco el análisis con las noticias. Creo que a veces es verdad que son merecidas las críticas al periodismo, pero también es una herramienta indispensable, ¿no? Para estar informado y para, palparte de distintas áreas, pero sí es verdad que a veces deja mucho que desear porque los periodistas buscan incluso a veces ser más protagonistas que el propio protagonista, ¿no? En la actualidad se está, o sea, en esta nueva generación de periodistas se está viendo que cada vez están surgiendo más los que se llama el concepto de panenquitas. ¿Qué opinas tú de este concepto? Bueno, es un término despectivo, ¿no? Para gente que no sigue, que no hace lo que el periodismo de antaño ha hecho, que es a veces desprestigiar todo lo de fuera. Si eres alguien que sigue una liga que no es la española, eres un friki, no tienes ni idea de fútbol ni de periodismo, entonces yo creo que está mal utilizado el término. O sea, es verdad que para la broma está bien, pero desprestigiar el trabajo de la gente porque siga una liga que no sea la española o que opine bien de clubes extranjeros, creo que hay que respetar a cada persona. Nadie no hacen los panenquitas, entre comillas, no hacen daño a nadie, no se meten no creo que alguien tenga que decirle a otra persona lo que tiene que hacer. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, estamos en democracia. Entonces yo creo que es un término peyorativo, ¿no? ¿Me podrías contar una anécdota, por así decirlo, graciosa que te haya pasado estos últimos años en términos periodísticos? Sí, bueno, mira, voy a contar una que del derbi del Ródano entre Saint-Étienne y Lyon. Yo fui a ver el partido, a cubrirlo el partido en 2019, llevaba creo que 3 meses en el AS. Y tenía que volver de Saint-Étienne a Lyon porque no hay aeropuerto en Saint-Étienne, en bus, y salía a las 5 de la mañana el bus. Lo pillé tranquilamente y cuando llegué al aeropuerto de Lyon salí con mi maleta y me di cuenta en el aeropuerto, justo al sacar la maleta, que no estaba en mi mochila porque me la había dejado arriba del sueño que tenía. Dio la casualidad de que pierdo ese vuelo, el de las 10 de la mañana, no, de las 8 de la mañana, porque llego tarde al check-in. Pregunto en la oficina del aeropuerto si va a volver el autobús. Y da la casualidad que en 2 horas volvía el autobús hacia el mismo trayecto. Entonces, bueno, volví al autobús y recuperé la mochila, pero estaba mi ordenador y muchísimas cosas de valor ahí. Andrés Sanrubia se define como... Bueno, una persona, yo creo que humilde, que tiene pasión todavía, que le gusta hablar de fútbol, que intenta no llamar la atención mucho y que, bueno, que está viviendo un sueño ahora mismo.
¿Cuáles son los objetivos que te has marcado para los próximos años? No, no pienso en nada, ya creo que antes pensaba en objetivos grandes, pero creo que ya estoy cumpliendo mis objetivos. Pero sí me encantaría pues comentar la Liga Francesa en una televisión. Creo que son unos objetivos a tener, que me encantaría vivir, y unos Juegos Olímpicos, por supuesto, vivirlos. Pues muchas gracias por la entrevista, Andrés. A ti, gracias. I say, don't you know? You say